Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! El día de hoy venimos cargados con una noticia que estoy segura va a encender la emoción de muchísimos de ustedes, especialmente si se consideran verdaderos devotos de las telenovelas turcas y si sus corazones laten al ritmo de sus estrellas más carismáticas. Como el título les ha adelantado, vamos a zambullirnos de cabeza en algo que ha generado un torbellino de especulaciones, un revuelo mediático y por supuesto, una expectativa estratosférica. Demet Özdemir ha abierto la puerta a la posibilidad de trabajar nuevamente con Can Yaman. Así es, mis amigos, tal como lo están escuchando. Ese dúo dinámico que logró conquistar millones de corazones en la inolvidable Erkenci podría estar gestando un regreso triunfal en una nueva producción. En este vídeo vamos a desgranar al detalle qué significa esta revelación, qué han dicho los propios actores, y sobre todo, qué podemos llegar a esperar de esta hipotética, pero esperanzadora, reunión. Y antes de que se nos escape el tiempo y la emoción, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les animo de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscripción. Aquí en nuestro canal, somos su fuente inagotable de las últimas noticias del vibrante mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y absolutamente todo lo que sus seguidores aman y esperan. No esperen más, pulsen ese botón y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo contenido. Nada de perderse nada. Ahora sí, adentrémonos en la noticia que ha puesto a todos a soñar despiertos y a especular sin descanso, la reciente y muy esperada declaración de Demet Özdemir. En una entrevista que sin duda ha dado muchísimo de qué hablar, la encantadora y talentosa actriz turca fue abordada directamente con la pregunta del millón, la posibilidad de volver a compartir pantalla con su antiguo y carismático coprotagonista, Can Yaman. Su respuesta, si bien manteniendo una prudencia digna de admirar, fue lo suficientemente clara y esperanzadora como para alimentar las ilusiones de miles, quizás millones, de fans alrededor del mundo. Ella expresó su profundo agrado y gratitud por la experiencia compartida en Erkenci y lo que es más importante sin dudarlo un instante, manifestó su total apertura y disposición hacia una nueva colaboración si, y solo si, se presenta un proyecto verdaderamente interesante y con potencial. Se dice que sus palabras fueron algo similar a: guardo recuerdos extraordinariamente positivos de esa época, fue una etapa muy bonita en mi carrera. Y si el guión, la historia y el concepto del proyecto realmente valen la pena y están a la altura, no vería ningún inconveniente, al contrario, me encantaría en compartir pantalla nuevamente con Can. Imaginen por un momento la intensidad de esa emoción. Para aquellos que quizás no están tan sumergidos en el universo de las telenovelas turcas, o que llegaron un poco más tarde, es crucial recordar el fenómeno que significaron Demet Özdemir y Can Yaman. Se convirtieron casi de la noche a la mañana en una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, gracias al arrollador éxito de Erkenci. La química entre ellos era simplemente palpable, se sentía natural, fluyendo sin esfuerzo en cada escena. La historia de amor entre Sanem Aydin y Can Divit, sus inolvidables personajes, no solo cautivó al público en Turquía, sino que se expandió como un incendio forestal alrededor del globo, conquistando audiencias en incontables países. Las escenas que compartían eran un torbellino de emociones, desde el humor más ligero y contagioso hasta el romance más apasionado y arrebatador. Esa chispa única que transmitían en cada toma, esa complicidad que se sentía tan real, hizo que la audiencia deseara verlos juntos una y otra vez, tanto en pantalla como fuera de ella. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural, y es innegable que una parte fundamental de ese arrollador éxito se debió, sin sombra de duda, a la fantástica conexión y al talento indiscutible de estos dos actores. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa realmente esta declaración de Demet Özdemir? Por un lado, es una muestra clara de su profesionalismo y del profundo aprecio que tiene por los proyectos que han sido trampolines en su carrera y que la han impulsado al estrellato. Erkenci fue sin duda un punto de inflexión crucial para ambos actores, y reconocer ese legado es un gesto de madurez y gratitud muy valioso. Por otro lado, esta apertura es una señal inequívoca de que el sentimiento, o al menos la ausencia de impedimentos, es mutuo. No hay resentimiento, no hay barreras personales o profesionales que impidan una futura colaboración. Can Yaman, por su parte, siempre ha mantenido una actitud sumamente positiva y afectuosa hacia su paso por la serie y hacia Demet. Aunque él ha estado enfocado
O en otros proyectos, incluyendo ambiciosas producciones internacionales que lo han llevado a consolidarse en otros mercados, nunca ha cerrado la puerta a futuras colaboraciones con su antigua coprotagonista. De hecho, en más de una ocasión, cuando se le ha preguntado por Demet, sus respuestas han sido llenas de admiración y respeto, destacando su talento y la buena relación que mantuvieron. La pregunta que todos nos estamos haciendo, la que resuena en cada conversación y en cada comentario en redes sociales, es ¿cuándo y cómo podría suceder este esperado regreso? Las especulaciones, como era de esperar, ya están a la orden del día, volviéndose cada vez más intensas. ¿Será en una nueva serie de televisión que siga explorando géneros conocidos o se aventure en algo totalmente nuevo? ¿Quizás una película que les permita explorar un formato diferente y quizás más intimista? ¿O será un proyecto completamente distinto, algo que ni siquiera podemos imaginar ahora mismo? Lo que sí es absolutamente seguro es que si esta colaboración llegara a materializarse, sería un acontecimiento mediático de una magnitud sin precedentes. Las redes sociales ya están que arden, inundadas de hashtags, montajes y comentarios de fans que sueñan despiertos con este reencuentro. Las productoras, plenamente conscientes del potencial comercial y del tirón que tiene esta dupla tan querida, seguramente estarían más que interesadas en invertir tiempo, dinero y talento en un proyecto que los reúna y que garantice un éxito seguro. Es fundamental tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un ecosistema increíblemente dinámico y a veces impredecible. Los actores cambian de proyectos con frecuencia, sus carreras toman rumbos inesperados y las oportunidades surgen y se desvanecen a un ritmo vertiginoso. Can Yaman, por ejemplo, ha estado excepcionalmente activo en Italia, protagonizando producciones que lo han acercado y consolidado aún más en el público europeo. Demet Özdemir, por su parte, también ha brillado en proyectos importantes dentro de Turquía, demostrando su versatilidad y su creciente talento en diferentes roles. Sin embargo, el poder de atracción de una pareja tan querida y con una química tan probada como la suya es innegable. La nostalgia del público, la demanda constante de verlos juntos de nuevo, y la posibilidad de crear algo nuevo, fresco y emocionante podrían ser los catalizadores perfectos para que este sueño se haga realidad. Ahora, dejen volar su imaginación. ¿Cómo sería ese guión? ¿Podría ser una secuela directa de la historia de Sanem y Candivit, quizás años después, mostrándonos cómo han evolucionado sus vidas y su relación? ¿O serían personajes completamente nuevos, explorando una dinámica diferente, un amor que nace desde cero, con desafíos y pasiones inéditas? Las posibilidades son tan infinitas como las estrellas en el cielo, y es precisamente ahí donde reside la magia de la expectativa y la esperanza. Si bien es cierto que la química que compartieron en Erkencicus fue algo casi mágico y difícil de replicar, también es una realidad innegable que ambos actores han crecido exponencialmente como profesionales desde entonces. Podríamos estar ante la oportunidad de ver una versión más madura, más sofisticada y quizás incluso más intensa de su relación, o tal vez, algo completamente inesperado y revolucionario. Personalmente, como gran seguidora de su trabajo, me encantaría verlos inmersos en un drama intenso, lleno de emociones fuertes, o incluso en una comedia romántica con un giro diferente, algo que los desafíe y les permita mostrar nuevas facetas de su talento. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estas declaraciones? A veces las palabras de las celebridades pueden ser una estrategia calculada para mantener viva la expectativa, para generar interés en sus proyectos y carreras. Sin embargo, la sinceridad y la espontaneidad con la que Demet Özdemir ha expresado su deseo en esta ocasión parecen genuinas y palpables. Habló con una sonrisa radiante, con un tono de voz que transmitía un verdadero anhelo y una ilusión sincera. Y esto, para los fans que los adoran, es oro puro. Significa que la puerta no está cerrada con llave, sino que está abierta de par en par, esperando pacientemente la oportunidad adecuada, el proyecto perfecto que los reúna. Además, este tipo de declaraciones públicas, tan sentidas y directas, pueden ser un primer paso crucial para que las productoras y las cadenas de televisión evalúen la viabilidad de un proyecto de esta envergadura. Si ven que hay tanto interés público, tanta expectación generada por una simple declaración, es muchísimo más probable que se animen a invertir tiempo, recursos y esfuerzos en la búsqueda de un guión impecable y un equipo de producción que esté a la altura de las altísimas expectativas. Es un juego complejo de oferta y demanda donde la demanda de los fans, esa fuerza imparable, juega un papel absolutamente crucial en la toma de decisiones. Por otro lado, y manteniendo los pies en la tierra, debemos ser realistas. El camino desde una declaración de intenciones, por muy sincera que sea,
hasta un proyecto concreto y en marcha, puede ser largo, tortuoso y francamente complicado. Hay una innumerable cantidad de factores que intervienen en este proceso: la disponibilidad real de los actores en sus apretadas agendas, los intrincados acuerdos contractuales, la elección del director idóneo, el guionista con la visión correcta, el presupuesto necesario para una producción de esta magnitud. La lista, como ven, es prácticamente interminable. Sin embargo, como se dice popularmente, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este caso particular, la esperanza tiene un nombre y un rostro que millones de personas conocen y admiran: Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos sido testigos de cómo otras parejas icónicas de series turcas han logrado regresar triunfalmente a la pantalla después de años de ausencia, y el éxito de esas reuniones ha sido, en muchos casos, abrumador. Los fans de las producciones turcas son increíblemente leales y apasionados, y cuando ven la oportunidad de revivir momentos que les marcaron de forma tan profunda, no dudan en apoyar con todas sus fuerzas, convirtiendo el proyecto en un éxito rotundo. Por lo tanto, si este esperado proyecto llega a materializarse, estoy absolutamente convencida de que se convertirá en un fenómeno televisivo digno de estudio. En resumen, mis queridos amigos y seguidores, la noticia bomba de hoy es que Demet Özdemir ha expresado públicamente su más sincero deseo de volver a trabajar codo con Can Yaman. Ella recuerda con un cariño especial y una profunda gratitud su experiencia compartida en Erkencikus, y se muestra completamente abierta a una nueva colaboración si se presenta un proyecto que considere interesante, valioso y que esté a la altura de sus expectativas. Esta declaración, tan esperada y tan elocuente, ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de miles de fans que sueñan con volver a ver a esta carismática y talentosa pareja junta en la pantalla. Si bien es cierto que aún no hay nada concreto sobre la mesa, la puerta está abierta de par en par, y la expectativa, como pueden imaginar, está más alta que nunca. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta noticia tan emocionante y de todo lo que hemos analizado y comentado sobre la posible reunión de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un verdadero placer compartir esta información tan jugosa con todos ustedes. Ahora, y como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? Dejen todos sus comentarios, sus ideas y sus anhelos aquí abajo en la sección de comentarios. Los leo absolutamente todos, uno por uno, y me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, porque ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que sean fans de estas estrellas o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras noticiosas y de entretenimiento. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cargado de energía para todos ustedes.